tardes a todos. También agradecer la invitación para poder participar del seminario, y me parece que también es una forma de poder intercambiar ideas, no solamente entre las personas que exponemos y ustedes, sino también entre los propios disertantes, que entre almuerzos y cenas se producen unos intercambios que son bastante enriquecedores. Yo voy a hablar en dos condiciones. En la primera, como miembro del Observatorio Malvinas, y la segunda, como profesor universitario, para poder separar bien una cosa de la otra y estar más en libertad de poder hablar. Desde el punto de vista del Observatorio Malvinas, es una comisión, el Observatorio Malvinas es una comisión que funciona dentro del Congreso de la Nación. Es una de las 34 comisiones que tiene el Congreso de la Nación, pero esta comisión en particular, la de Malvinas, la cual yo dirijo, tiene diputados, como todas las comisiones, pero a su vez está integrada por académicos. Entonces, esta condición mixta de académicos y legisladores le da a la comisión una dinámica totalmente novedosa con respecto al funcionamiento de todo el Congreso de la Nación. En este contexto es que participo del seminario como secretario del Observatorio Malvinas. Les cuento brevemente qué es lo que hacemos allí y después les cuento un poco cuál es el objetivo de la presentación. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos. Desde el punto de vista del Observatorio Malvinas, nosotros trabajamos ayudando a conformar en distintas partes del país centros de estudios que tienen como objetivo el abordaje del tema de Malvinas desde varias perspectivas, tratando justamente de aprovechar los recursos que cada una de las provincias dispone. Trabajamos en la creación de un observatorio en Ushuaia. Trabajamos en la creación de un observatorio en la provincia de Mendoza. Trabajamos en la creación de un observatorio en la provincia de San Juan. Estos son los que ya tenemos en forma realmente armadas, y estamos trabajando en forma paralela en otras provincias. ¿Qué es lo que estamos intentando? Que cada una de las provincias puedan aportar al observatorio el conocimiento que generen esas provincias y que en muchas ocasiones no tienen trascendencia. El Congreso de la Nación es un lugar en el cual permanentemente se necesitan insumos, los legisladores permanentemente necesitan insumos, justamente para promover leyes, o promover discusiones, o promover debates. Y como el Congreso en sí no tiene la capacidad de generar estas investigaciones, es que vamos a las provincias, o las provincias vienen al observatorio para promover distintas investigaciones. Fue un hallazgo encontrar en Mendoza un especialista muy reconocido en temas de recursos ictícolas, que estaba trabajando en su lugar, pero sus trabajos no habían trascendido en la provincia. A través de la ayuda que hicimos en el observatorio, lo ayudamos a publicar, sus trabajos fueron conocidos, y a través de esos trabajos se hicieron debates en la Comisión de Relaciones Exteriores que tenían que ver con este punto en particular. Lo mismo con gente del área de recursos energéticos o del tema de turismo, como ayer escuchábamos, por medio del cual invitamos, tenemos una página web que funciona dentro del Congreso de la Nación, con lo cual invitamos
en forma institucional, digo instituciones que se quieran acercar, o en forma individual, si hay gente, investigadores que no están hoy por hoy afiliados a ninguna institución, también lo pueden hacer y divulgarlos en sus respectivas universidades. Promovemos discusiones, seminarios y la discusión en un sentido plural desde el punto de vista político y multidisciplinario desde el punto de vista de los enfoques. Por esto es que no lo vemos ni desde el punto de vista jurídico solamente, ni desde el punto de vista histórico, sino tratamos de abordar el tema del Atlántico Sur en su perspectiva más amplia. Hecho este breve resumen de lo que es el Observatorio Malvinas, que tiene una vida corta, surgió en el 2006, estamos transitando los primeros años, es que venimos a invitar a participar. Saliendo de este rol oficial y público, me cambio el sombrero y ahora les voy a hablar como un profesor universitario, con algunas apreciaciones o algunas expresiones que a lo mejor no necesariamente tienen que ver con la realidad oficial desde el punto de vista de la política exterior argentina. Por eso hago la diferencia, que en este momento hablo como un profesor universitario. La propuesta que tenía para hacerles es hablar justamente de las bases, cuáles podrían ser las bases para elaborar una política exterior de Estado que tenga que ver directamente con el tema de Malvinas. Es decir, bajar la discusión de los temas generales a propuestas particulares que me parece que deberían ser las que siempre cierren o conducirían a cerrar un seminario. Desde los últimos 30 años, es decir, desde la restauración de la democracia, distintos gobiernos, todos los gobiernos, han tratado de conformar o hablan de la intención de conformar una política exterior de Estado con respecto al tema de Malvinas. Hay que distinguir lo que es una política de Estado de lo que es una política de gobierno. Una política de gobierno es aquella que lleva a cabo una determinada administración sin la necesidad de que exista un debate sobre ese tema, lo cual le quita de alguna manera la posibilidad de ser enriquecida por el aporte de distintos sectores, pero lo que no le quita ni legitimidad ni legalidad. En definitiva, todos los gobiernos han elegido una estrategia, un camino para abordar el tema de Malvinas, de abordar el tema del Atlántico Sur en general. Eso es una política de gobierno. Una política de Estado es aquella que involucra un debate, que involucra un consenso y que tiene como objetivo establecer ciertos parámetros en los cuales todos están más o menos de acuerdo. Esto no significa pensamiento único, esto no significa la falta de debate a posterior del establecimiento de estas líneas mínimas de consenso a nivel de un tema determinado. Yo creo que en el tema de Malvinas no existe, no tenemos la suficiente conformación del debate para establecer estas bases mínimas, aunque al final yo voy a dar algunos pequeños ejemplos auspiciosos que ayudan a pensar de que, además de lo que yo voy a señalar, no sería tan dificultoso establecer principios normativos desde el punto de vista de la elaboración de una política exterior de Estado. Desde el punto de vista de Malvinas,
¿qué es una política exterior de Estado? Definimos qué es una política de gobierno, qué es una política de Estado, qué es una política exterior. Y con esto concluimos qué es una política exterior de Estado. Desde mi perspectiva, una política exterior es el conjunto de herramientas y estrategias seleccionadas por los Estados con el objetivo de vincularse con distintos actores del sistema internacional. Según esta lectura, se habla de un tiempo, de un rol, de la búsqueda de satisfacer los intereses nacionales de los Estados. ¿Cómo se define o cuáles serían las variables que definirían una política exterior de Estado? Los componentes. Uno de los puntos más importantes de tener una política exterior de Estado es darle continuidad a las estrategias adoptadas por este consenso, por este debate. Es decir, establece esta política exterior ciertos márgenes, ciertos límites sobre los cuales los gobiernos no se pueden mover. Doy un ejemplo para que se entienda. La cláusula transitoria primera de la Constitución argentina, que establece como principio central volver a recuperar la soberanía de las Islas Malvinas a través del diálogo y la no utilización de la violencia, respetando el interés de los isleños. Eso está establecido en la Constitución Nacional y es un límite para todos, para este gobierno, para el anterior y para los que vendrán. De ahí no se pueden mover, ningún gobierno se puede mover. Lo que sí está pautado es que cada gobierno puede elegir la estrategia, y ahí vamos a la política de gobierno. Cada gobierno puede elegir las estrategias para alcanzar ese objetivo. Una política también de Estado, en el tema exterior, busca evitar cambios bruscos y circunstanciales que permitan al resto de los actores con los que se interactúan tener cierta previsibilidad. Y esta es una palabra muy importante, la previsibilidad. Y doy un ejemplo para que se entienda. En varias ocasiones, nuestro interlocutor, el Reino Unido de Gran Bretaña, ante la inminencia de un cambio de gobierno en nuestro país, frenaba los diálogos que se estaban manteniendo, justamente invocando la falta de previsibilidad con respecto al próximo gobierno que iba a llegar. Un ejemplo concreto en este sentido es, hay otros ejemplos, pero este es el que me acuerdo en este momento, cuando el presidente Menem estaba en campaña, sostuvo que recuperaríamos las Malvinas aún a costa de que corra sangre. Imagínense ustedes lo que le implicaba al gobierno de Alfonsín, que estaba dialogando o estaba intentando dialogar con los británicos, con los ingleses, sobre el tema de Malvinas. Cuando desde Londres escucharon esto, todo aquello que se había avanzado se frenó y dijeron, no vamos a avanzar hasta que venga el próximo gobierno. Entonces, desde allí se empieza casi de nuevo. Esto es lo que le quita, de alguna manera, la previsibilidad y le da argumentos al Reino Unido de Gran Bretaña para frenar permanentemente las negociaciones con la Argentina. O porque es un gobierno militar y viene un gobierno democrático y no sabemos qué va a pasar, entonces lo frenamos. O porque sale un gobierno radical y viene un gobierno peronista, entonces lo frenamos y
y así sucesivamente. No hay pautas claras con respecto a este futuro. Otro ejemplo tiene que ver con acuerdos. Por ejemplo, en la década del 90, bajo la administración Menem, se firmaron 3 acuerdos muy importantes de pesca, de petróleo y de comunicaciones con Gran Bretaña. La administración posterior suspende los 3 acuerdos. En el 2005 el de pesca, en el 2007 el de petróleo y también el de comunicaciones aéreas con las islas. En consecuencia, estos elementos quitan las bases para poder tener una política exterior y que el referente nuestro pueda encontrar en nosotros un discurso único, como es el que nosotros encontramos con respecto a Gran Bretaña. Gran Bretaña dice, las islas son nuestras y no tenemos nada que discutir. Fundamentalmente a partir de 1982 y como consecuencia de la guerra. No tenemos nada más que discutir. Ustedes, por la Argentina, fueron a la guerra, la perdieron, las islas son nuestras, no hay nada más que discutir. Podemos discutir pesca, podemos discutir petróleo, podemos discutir comunicaciones, pero no el tema de la soberanía de las Islas Malvinas. Por lo tanto, los ingleses tienen esta dinámica. Pasa un gobierno conservador, pasa un gobierno laborista y el discurso es el mismo. Por supuesto que hay algunas variantes que van cambiando con respecto a las estrategias, pero no con respecto al discurso de fondo. Con respecto al discurso de fondo, desde 1982 hasta ahora, no tenemos nada que discutir con respecto al tema de soberanía. De otros temas hablamos todo lo que queremos, pero no del tema de soberanía. Para lograr una política exterior de Estado se necesita un sincero consenso y una aproximación muy amplia de todas las fuerzas políticas, las que son gobierno y las que son oposición. ¿Por qué debe ser así el consenso? Si se alcanza el consenso, debe ser lo suficientemente amplio desde el punto de vista de todas las fuerzas políticas. Porque esas fuerzas políticas que hoy se obligan a través de ese acuerdo o consenso nacional, van a ser en el futuro las que lo continúen. Entonces, si no hay una bondad o amplitud o ceder a la hora de la discusión para formar estas bases de la política exterior, por supuesto, apenas que asume el próximo gobierno, todo lo anterior se borra. Y hay un espíritu en el liderazgo argentino de refundar permanentemente todo. Pero si a esta descripción un poco negativa de la política exterior argentina, yo también lo agregaría a que también falta una política de Estado en muchos otros temas. Es decir, no se preocupen, no solamente pasa en el tema de Malvinas, sino pasa en muchos otros temas. No hay una política exterior porque no hay estas bases que yo estoy describiendo o intentando describir y transmitirles a ustedes. En consecuencia, el rol de la oposición es un rol central. ¿Por qué? Porque la oposición hoy es oposición, pero mañana va a ser gobierno. Entonces, si no ceden hoy que son oposición, porque ser opositor es muy fácil. Es muy fácil ser opositor. ¿Por qué? Porque me opongo a todo lo que produce el gobierno actual. Pero para conformar una verdadera política exterior de Estado o una verdadera política de Estado en tema monetario, en tema financiero, en tema de salud, en tema de educación, hace falta un debate sincero y despojado, verdaderamente despojado de intereses secundarios. ¿Cuáles son los intereses secundarios? Ponerle
ponerle trabas en el camino al gobierno actual, porque si no va a continuar en el gobierno y yo siempre voy a hacer oposición, entonces me tengo que oponer. Esto es muy común dentro del liderazgo argentino. Y no digo de tal o cual gobierno, digo del liderazgo argentino en particular. A mi juicio, ¿cuáles son los 4 pilares que de alguna manera resume parte de lo que venimos hablando? Primero, esta política exterior debería tener legitimidad social, es decir, en el debate deberían estar involucrados todos aquellos que tienen algo que decir con respecto al tema Malvinas. Segundo, que lo mencioné varias veces, continuidad y compromiso en el tiempo. Les di ejemplos de que no hay continuidad. Consenso, se los mencioné en varias ocasiones, consenso en la necesidad de establecerla. Y un común denominador con respecto a esos objetivos. ¿Qué significa común denominador? Algunos aspectos, no hace falta que estemos de acuerdo en todo, pero mínimos comunes denominadores que permitan avanzar. Como ya me queda poco tiempo y quiero intercambiar, y hay varios profesores que me gustaría escucharlos preguntando o debatiendo conmigo, hay varios ejemplos que son auspiciosos con respecto a la posibilidad de establecer una política exterior de Estado. Les mencioné el caso de la Constitución Nacional y les voy a mencionar 2 más nuevos. Uno fue la aprobación de la Declaración de Ushuaia a principios del 2012, en el cual el Congreso de la Nación, en forma unánime y al mismo tiempo, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la Nación aprobaron por unanimidad, todos, la Declaración de Ushuaia que habla con respecto a los derechos argentinos sobre las Malvinas. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo, más cerquita en el tiempo, en agosto de este año, se aprobó la reserva Woodwood-Namuncurá. Por unanimidad en el Congreso de la Nación se aprobó esta reserva natural cerca de las aguas en disputa y en parte en las aguas en disputa, en las cuales la Argentina establece un área de protección marítima. 3 ejemplos. Es decir, que sí se puede establecer bases mínimas de discusión y de acuerdo. Otro ejemplo que ayuda a pensar en que sí se puede sostener esto en el tiempo es que desde la ocupación británica en 1833 hasta el día de hoy, todos los gobiernos, en forma ininterrumpida, todos los gobiernos de todos los partidos y los que no eran partidos, reclamaban la soberanía de las Islas Malvinas. Todos. 4 ejemplos. Quinto ejemplo, y que puede servir también de pilar, el trabajo con nuestros vecinos. El primer hito fundacional con nuestros vecinos fue en 1996 en Potrero de Funes, en una declaración que se llama Declaración de Potrero de Funes, en San Luis, en donde los presidentes del Mercosur firman y acuerdan respaldar la posición argentina con respecto a los derechos soberanos. A partir de ahí en adelante, nuestro país ha trabajado con Mercosur, con UNASUR, con la reciente creada CELAC y con varias otras organizaciones promoviendo la defensa de los derechos argentinos sobre las Malvinas y el Atlántico Sur. Y esto es común también, porque en 1996 estaba el gobierno de Menem, lo continuó todos los gobiernos que vinieron a posterior. Es decir, que también se puede entender que hay una posibilidad
concreta de avanzar en esto. Y el último punto que quería señalarles es que también se ha respetado, como lo mencionaba recién aquí el profesor, la resolución 2065 de las Naciones Unidas, en la cual la Argentina permanentemente, desde que se creó en 1965, se ha promovido la divulgación y la defensa de esa resolución. En definitiva, por más de que yo haya señalado en un principio las grandes dificultades para establecer bases sólidas y permanentes de una política exterior de Estado en Asia, el Atlántico Sur, hay ciertos elementos, como los que les acabo de mencionar, que ayudan a tener la perspectiva, la esperanza de que conformar una política exterior hacia Malvinas, permanente, continua y sin sobresaltos, es posible.